Hola querido, en el capítulo 2 del libro de Daniel encontramos descrita la historia del mundo desde los días de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Es algo fascinante, extraordinario. En 184 palabras hebreas, Daniel describe el curso de la historia y conforta al pueblo de Dios que estaba triste y oprimido, asegurándole que cuando los grandes imperios del mundo hayan cumplido su tiempo, el Mesías los derribará para establecer el reino eterno de Dios. El capítulo 2 de Daniel habla del sueño del rey Nabucodonosor. Mira, como en el tiempo antiguo se consideraban los sueños revelaciones de los dioses, las cortes reales de Mesopotamia y Egipto tenían intérpretes profesionales de sueños. Con frecuencia la gente dormía cerca de los templos o lugares santos con la esperanza de recibir un mensaje de sus dioses. Posiblemente a causa de la fascinación babilónica por los sueños, Dios escogió justamente este medio para comunicarse con Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño asustador. Al despertar, mandó llamar a los magos, los astrólogos, los hechiceros y los caldeos y les pidió que le dijeran lo que había soñado. Ellos le pidieron al rey que les relatara el sueño para poder interpretarlo, pero Nabucodonosor les dijo: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Esta actitud puede parecer terrible hoy, pero ese tipo de crueldades era común en los tiempos del mundo antiguo. Los monarcas tenían el poder absoluto. La verdad es que, como el rey había olvidado los detalles del sueño, usó este hecho para ver si sus consejeros realmente eran buenos. Elena de White da cierta luz en relación con este asunto cuando dice: el Señor en su providencia tenía un sabio propósito en mente al dar a Nabucodonosor este sueño y permitir después que olvidara los detalles. Dios deseaba exponer las falsas pretensiones de los sabios de Babilonia. Los magos, los astrólogos, hechiceros y caldeos tuvieron que admitir que solo un poder sobrenatural podía decirle al rey lo que él pedía. Al hacerlo, estaban preparando el camino para que Daniel, tal como el relato lo indica, le asegurase al rey que el Dios de Israel era el único que podía hacerle frente al reto que proponía. El hecho de que el rey no llamara a Daniel y a sus amigos al principio indica el rango inferior que los jóvenes hebreos tenían en la corte por aquel tiempo. Sin embargo, el decreto de muerte que el rey firmó para los magos también incluía a los jóvenes hebreos. Veremos que a lo largo del libro de Daniel, la muerte amenaza repetidamente al pueblo de Dios. Esto es importante que sepan los creyentes que viven en el tiempo del fin, porque, mira, nosotros también tendremos que enfrentar la amenaza de muerte registrada en Apocalipsis 13, versículos 13 al 18. Bueno, cuando Arioc, el ejecutor real, se colocó frente a la puerta de Daniel, los 4 jóvenes hebreos enfrentaron una crisis terrible. La muerte los miraba fijamente. La respuesta de Daniel a Arioc es un ejemplo de cómo los hijos de Dios deben reaccionar en un momento de crisis. Daniel permaneció tranquilo y mostró sabiduría y discreción. Además, demostró mucho valor y fe. Dios había manifestado su poder al inicio y no lo desampararía ahora. Con la ayuda divina y con mucha diplomacia, Daniel logró que se pospusiera la sentencia y concertó una audiencia con el rey. Nabucodonosor estuvo obviamente feliz de postergar la ejecución, pues estaba ansioso por conocer el significado del sueño que Daniel había prometido darle. Después de su entrevista con el rey, Daniel fue a casa para realizar una vigilia y oración con sus amigos. Ahora, nota cómo Daniel comienza su oración. Él dice así: sea bendito el nombre de Dios. Oh querido, en el Antiguo Testamento la gente bendecía al Señor frecuentemente. Las palabras en hebreo y arameo para bendecir también pueden traducirse como alabar. La ferviente oración de los jóvenes pidiendo ayuda a Dios recibió una respuesta casi inmediata.
En una visión nocturna, Daniel vio no solo el sueño de Nabucodonosor, sino también su significado. Antes de correr hacia el palacio, Daniel realizó una reunión de oración y agradecimiento en contraste con la astrología fatalista de los caldeos. La alabanza de Daniel ponía énfasis en que una mente divina controla la historia. ¿Sabes lo que él dijo? El que quita reyes y pone reyes, dijo. Después de la sesión de oración en su casa, el profeta mostró primero su preocupación por los consejeros reales de Babilonia. Pidió a Arioc que les perdonara la vida. Este es un testimonio del carácter compasivo de Daniel. A pesar de que acababa de recibir la información relativa al sueño de Nabucodonosor y estaba ansioso por decírsela al rey, la ansiedad no lo llevó a olvidarse de los otros. Entonces, cuando estuvo frente al rey, le dijo a Nabucodonosor, sin miedo, que ningún ser humano podía saber lo que el rey había soñado, pero que había un Dios en el cielo que podía revelar tales secretos. Los babilonios adoraban a las estrellas del cielo como representantes de sus dioses. Daniel explicó al rey que el Dios de los hebreos era el creador y gobernante del universo y que él había revelado el sueño y su interpretación. El propósito del sueño, dijo Daniel, era informarle al rey lo que ocurriría en los postreros días. La imagen que vio Nabucodonosor en su sueño tenía varios tipos de metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro, los pies de hierro y barro mezclados. Sin embargo, el énfasis está en la piedra cortada de la montaña y su efecto en la estatua. Esta piedra derriba la estatua con una fuerza increíble, convirtiéndola en polvo y cubriendo luego toda la tierra. Daniel describe el sueño demostrando gran habilidad literaria y economía de palabras. No hay una sola palabra superflua en la descripción de Daniel. Es una obra maestra de arte de la descripción verbal. En ningún momento Daniel se detuvo para preguntar, ¿estoy en lo cierto, rey? ¿O fue esto lo que viste? No. Su voz resonó con la convicción de un hombre que había estado en contacto con Dios. Él había escuchado la voz de Dios y hablaba ahora con la autoridad que venía del cielo. El rey Nabucodonosor debe haberse emocionado al escuchar a Daniel relatar su propio sueño. Ahora estaba ansioso de escuchar su significado. Al dirigirse al rey con el acostumbrado título de Rey de Reyes, Daniel no buscaba el favor del monarca. En otras palabras, lo que le estaba diciendo era que su posición en el trono no era a causa de su poder o sus méritos, sino de la voluntad del Dios del cielo que lo había puesto allí. Seguidamente Daniel procedió a interpretar el sueño. El rey Nabucodonosor representaba al imperio babilónico. El libro de Daniel usa los términos reyes y reinos indistintamente. En los días de Nabucodonosor, Babilonia era sin duda la ciudad más grande y rica de toda la tierra. Por eso, la Escritura la llama la ciudad codiciosa de oro. La historia de Babilonia es símbolo del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La primera resistencia nacional contra Dios registrada en la Escritura vino de Babilonia, eso está en Génesis 11. Y en el último libro de la Biblia, Babilonia permanece como el símbolo de oposición contra Cristo. La Babilonia histórica era algo así como una falsificación del jardín del Edén. Como el Edén tenía también un río fluyendo a través de ella y sus jardines colgantes eran considerados por los antiguos como una de las maravillas del mundo. A la cabeza de Babilonia estaba un monarca con poder absoluto sobre la vida de las personas. Pero al contrario de Dios, Nabucodonosor usaba su poder egoístamente. Babilonia, construida por Nimrod, según Génesis 10:10, tuvo 3 periodos de gloria. El primero bajo Sargón I,
cuando se convirtió en el primer imperio mundial de la historia. El segundo periodo, bajo Hammurabi, famoso por el Código de Hammurabi, y el último periodo bajo Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor, quien hizo de Babilonia una de las ciudades más grandiosas del mundo. De acuerdo a Heródoto, los constructores de Babilonia usaron oro en abundancia para ornamentar la ciudad. En el templo de Babilonia había 2 altares. En el segundo, que era el más bajo, había una imagen del dios Bel, hecha de oro, sentada en un trono dorado, sobre una base de oro y con una mesa de oro a su lado. Se decía entre los caldeos que para hacer todo esto se había utilizado más de 22 toneladas de oro. En el tiempo de Ciro también había en este edificio sagrado una estatua de oro sólido, de un hombre de unos 15 pies de alto. Siguiendo la interpretación del sueño del rey, a Medo-Persia y a Grecia, Daniel les da una descripción superficial. El profeta se concentra principalmente en el primero y en el último imperio. Medo-Persia, que fue del año 539 al 331 a.C., no fue inferior ni en tamaño ni en duración a Babilonia, pero sí fue claramente inferior en lujo, magnificencia y en la complejidad de su civilización. La referencia a la plata alude al hecho de que los persas usaban este metal en su sistema tributario. Cada sátrapa pagaba sus tributos en talentos de plata, excepto los de la satrapía hindú, los más ricos de todos, que pagaban en oro. El tercer reino fue Grecia, que fue del año 331 al 168 a.C. Alejandro el Grande, a la cabeza del ejército griego, conquistó Medo-Persia. Los griegos empleaban comúnmente el bronce en los negocios y en la guerra. Los soldados griegos se distinguían por sus armaduras de bronce, sus cascos, escudos y sus hachas estaban hechas de este metal, de bronce. Heródoto nos dice que Psamético I de Egipto vio en la invasión de los piratas griegos el cumplimiento de una profecía conocida como los hombres de bronce venidos del mar. El cuarto reino fue el Imperio Romano, que va del año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Como artesanos, los romanos podían usar el martillo de hierro para trabajar el oro, la plata y el bronce. Así como la profecía lo había predicho, el cuarto reino sería más fuerte que todos sus predecesores. Sabemos por la historia que las legiones de hierro de Roma aplastaron y demolieron cualquier resistencia. Roma conquistó todas las ciudades helenísticas. La primera en caer fue Macedonia el año 168 a.C. Ese año, el general romano Paulus derrotó a Perseo, rey de Macedonia, en Pidna. Y cuando la reina Cleopatra de Egipto se suicidó el año 30 a.C., el último de los reinos helenísticos se convirtió en una provincia romana. Roma gobernó más territorios que los imperios anteriores. Y en comparación a estos, que duraron aproximadamente 200 años cada uno, el imperio romano duró más de 600 años. Fue venciendo una parte del mundo antiguo después de otra e instauró en todas sus provincias un sistema de gobierno que se convirtió en modelo para los estados europeos de los siglos venideros. La última parte de la estatua recibe la mayor atención de parte de Daniel. Está en los versículos 1 al 43. El simbolismo en estos versículos sugiere que Roma, el imperio de hierro, se dividiría y derrotaría. Al estudiar la historia, vemos cómo varias fuerzas dividieron, desgastaron y transformaron al poderoso imperio romano durante varios siglos. De la unidad política más fuerte y unificada del mundo, Roma pasó a ser la más débil y dividida. En el año 476 después de Cristo, Odoarco, líder de los mercenarios germánicos al servicio de Roma, depuso al último emperador romano, Rómulo Augusto. En los años siguientes, las tribus germánicas que invadieron el norte desgastaron el área occidental del imperio. Aunque el imperio romano oriental continuó por varios siglos más,
con el tiempo también fue conquistado y repartido. Entonces, de las ruinas del que una vez fue el poderoso Imperio Romano, surgieron muchas de las naciones de Europa, unas fuertes, otras débiles, repartidas desde el Mar Negro hasta el Atlántico. El texto nos dice que habría intentos para unificar a esas naciones por medio de alianzas humanas, pero que no se unirían. El versículo 43 dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esta unión por medio de alianzas humanas alude a los casamientos entre las diferentes casas gobernantes de Europa. Entre estas estaban los Habsburgo, famosos por el lema: otros irán a la guerra, tú, feliz, Austria, cásate. Ellos adquirieron muchos territorios a través de casamientos políticos. Al principio del último siglo, las casas reales europeas estaban estrechamente relacionadas unas con otras a través de matrimonios. Jorge Merritt escribió en 1914 lo siguiente: que Europa en guerra puede catalogarse como un pleito entre una gran familia. Las casas reales, especialmente las de los países más involucrados con la guerra, son prácticamente todas de la misma estirpe germánica y casi de una misma sangre. Ha habido tantos casamientos entre estas casas que la sangre germánica domina cada trono europeo, a excepción de los pequeños reinos de Serbia y Montenegro. A pesar de los matrimonios y tratados políticos, nada, querido, nada ha podido unir de nuevo a Europa desde los días del Imperio Romano. Muchos lo han intentado, como Carlomagno, Carlos V de España, Napoleón y Hitler, pero todos fracasaron. La pregunta es: ¿podrá el mercado común europeo y el concepto de moneda única cambiar este cuadro? No, con toda seguridad no. Por muchos acuerdos que firmen estas naciones para facilitar el comercio y los negocios, permanecerán siempre separadas como entidades culturales, como entidades lingüísticas y como entidades territoriales. La pluma inspirada nos dice que no necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición en la imagen del sueño de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies, en estado de división y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. El elemento final de la visión de Nabucodonosor fue la piedra. Esta piedra no fue cortada con mano. El versículo 45 dice así: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De acuerdo con la Escritura, la piedra representa a Jesucristo. Y el hecho de que golpea los pies y los dedos de la imagen y no la cabeza, el cuerpo, las piernas, se debe a que el impacto representa el segundo advenimiento de Cristo. En los días de estos reyes, dice el versículo 44, refiriéndose a las naciones europeas que surgirían del Imperio Romano y que aún existen hoy en día. El quinto reino de la visión es el último reino de la tierra, que no será jamás destruido y permanecerá para siempre. Al final de su explicación, Daniel había convencido al rey que el sueño tenía origen en una fuente sobrenatural. Entonces Nabucodonosor reconoció al Dios de Daniel como el gobernante del universo. Además, el rey vio su propio lugar en la historia del mundo y entendió que su autoridad estaba bajo el control del Dios que se le había dado. El texto nos dice que el rey puso a Daniel en un lugar prominente. Dice así: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Dice el versículo 48. Sin embargo, en su hora de triunfo, Daniel no olvidó
a aquellos que se habían unido con él en oración. Tan pronto como se decidió su posición, pidió al rey que colocara a sus 3 amigos como administradores de asuntos de la provincia en la que Nabucodonosor lo había puesto como gobernador. A simple vista, este pedido podría parecer insignificante, pero recuerda que es muy probable que varios nativos de Babilonia tuvieran que abandonar sus posiciones para cedérselas a unos judíos desconocidos. En la providencia de Dios, los compañeros de oración de Daniel ahora compartían su promoción. A diferencia del jefe de los coperos en la historia de José, Daniel no olvidó a sus amigos. Oh querido, Daniel 2 nos revela mucho acerca del lugar de Dios en la historia del mundo y contiene varias lecciones espirituales para hoy. Primero, el poder de la oración en grupo. Cuando Daniel regresó a casa de su visita al Palacio Real, habiendo obtenido un indulto temporal, invitó a sus amigos a unírsele en oración. Muchas manos juntas no solo son buenas cuando se trata de algún trabajo físico, sino también cuando se trata de orar. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, dijo Jesús, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 18, 19. A través de toda la Escritura descubrimos la verdad de estas palabras. Esther, por ejemplo, pidió a sus sirvientes y a todos los judíos en Susa que ayunaran y oraran con ella antes de ir a ver al rey. Jesús pidió a sus discípulos velar y orar con él en el jardín del Getsemaní. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos se encontraban unidos en oración. Y la liberación de Pedro de la prisión se dio como respuesta a las oraciones unidas de la iglesia primitiva. La segunda lección que aprendemos es el poder de la oración ferviente. La oración ferviente de los jóvenes hebreos involucraba asuntos de vida o muerte y era hecha con fe, en sumisión a la voluntad de Dios y por un motivo justo. Ellos pidieron a Dios el perdón de vidas humanas y que su nombre fuera glorificado. Y Dios, querido, escuchó y contestó su oración porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. La tercera lección tiene que ver con las bendiciones de la oración. La oración de los 4 jóvenes hebreos no solo salvó sus propias vidas, sino también la vida de los magos, los astrólogos, los hechiceros y los caldeos en Babilonia. Además, produjo paz mental en el perturbado rey. Las oraciones y la presencia de personas piadosas a menudo traen bendiciones a otros, incluso a los no creyentes. Por ejemplo, Dios bendijo a la casa de Potifar a causa de la presencia de José en esa casa. Y cuando una feroz tormenta hizo naufragar a una embarcación romana en la costa de Malta, nadie pereció debido a que el apóstol Pablo se encontraba a bordo en esa tormenta. Finalmente, hay que pensar en el valor de la profecía. Daniel 2 es una de las grandes profecías de la Biblia. Además de predecir el futuro, la profecía procura edificar y confortar a los creyentes. La profecía divina demuestra que nuestro mundo es una nave bajo el control de Dios. No es un iceberg a la deriva. Daniel 2 también nos enseña que cada cosa y cada ser humano en esta tierra en algún momento terminarán, a menos que se una a Dios. Todos, querido, todos vamos camino hacia la nada eterna, a menos que nos aferremos de la mano de Dios. Es por eso que estos estudios son importantísimos para ti. Porque, querido, la vida no es solo cosas materiales, la vida no es solo lo que viene todos los días ahí, no. ¿Tú crees que la vida, tú viniste a este mundo para vivir, trabajar, comer, comprar, gastar dinero y nada más? No. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y yo espero que esta serie de lecciones te va a mostrar que hay un Dios maravilloso controlando la historia, pero ese Dios quiere controlar tu vida. Y si tú le permites que controle tu vida, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llamar. Que Dios te bendiga ricamente.